Hoy nos vamos de viaje a un lugar que es casi un estado mental, un territorio lleno de ecos y de leyendas. Un lugar muy especial. Las Urdes. Tenemos sobre la mesa un texto que es fascinante, que recopila sus mitos más oscuros. Y vamos a usarlo para explorar esas historias que, bueno, todavía se susurran en sus montañas. Y el objetivo que nos marcamos es ambicioso, ¿eh? No se trata solo de hacer una lista, un catálogo de misterios. No, para nada. Se trata de intentar entender por qué una comarca como esta se convirtió en, pues eso, la cuna de un folclore tan potente, tan particular. Totalmente. Porque estas leyendas, en el fondo, son un mapa de su historia, de sus miedos y de su increíble capacidad de resistencia. Exacto. Y una de las primeras cosas que el texto deja claras es que, para entender las historias, primero hay que entender el escenario. Venga, vamos a desgranar esto. Porque lo que recoge el material son relatos nacidos al calor de un fuego muy bajo, ¿sabes? Con las sombras ahí bailando en la pared. Es que es fundamental empezar por ahí. Las Urdes durante siglos fue sinónimo de aislamiento. No es una metáfora. No, es una realidad geográfica. Valles muy encajonados, comunicaciones que eran casi inexistentes. Esa orografía y súmale una dureza de vida que hoy, la verdad, nos cuesta imaginar. Muchísimo. Pues todo eso creó el caldo de cultivo perfecto para una cultura donde la frontera entre lo que llamamos real y lo fantástico es, muy porosa. Claro. Las historias no eran un pasatiempo, eran una herramienta de supervivencia, para dar sentido a un entorno que a menudo era hostil e incomprensible. Y el texto, fíjate, arranca con el elemento más envolvente de todos, que es casi un personaje más. ¿Cuál? El silencio. Y lo describe de una forma que a mí me impactó, dice. Un silencio tan denso que parecía absorber el sonido. ¡Qué imagen más potente! Es que ya plantea una dualidad. Para los pocos viajeros que llegaban, era paz. Pero para la gente de allí, ese silencio estaba cargado de... De intención. Generaba la sensación de que alguien te observa. Claro, no es un silencio vacío, es un silencio expectante. Es el lienzo perfecto sobre el que el miedo puede empezar a pintar. Un lienzo vivo. Eso es. No es ausencia de ruido, es presencia de algo. Y sobre ese lienzo pues aparecen las primeras pinceladas de lo sobrenatural. Las almas perdidas y las luces errantes. Un clásico del folclore. Y de repente se apagaban. Y la interpretación de la gente era... Unánime. O eran ánimas en pena que no encontraban descanso, o peor, eran presagios. Un aviso de que alguien iba a morir. Claro, la ciencia moderna tiene una explicación para algunas de estas cosas. El fuego fatuo. Sí, gases de materia orgánica en descomposición que se inflaman. Es lógico. Sí, y el propio texto lo menciona, pero aquí viene lo interesante. Justo después de plantear la explicación científica, añade un matiz que es la clave de todo. Cita algo como, las descripciones de los testigos no siempre encajan con ese fenómeno. Ahí está el misterio. Claro. Hablaban de luces que seguían a la gente, que parecían tener inteligencia. En esa duda, en ese no encaja del todo, es donde el mito se hace fuerte. Pero no eran las únicas presencias. Hay otra que el texto describe de una forma que a mí me parece especialmente inquietante. El perro negro. El rumor del perro negro. Es una figura arquetípica, ¿eh? El perro como guardián del otro mundo aparece en el folclore de media Europa. Pero claro, en cada sitio tiene sus matices. Pues aquí los matices son para no dormir, ¿eh? Pastores, contrabandistas, cualquiera que se moviera de noche por los montes contaba lo mismo. De repente, notaban una presencia. Ya. Un animal grande, muy negro, que se movía sin hacer ni un solo ruido y con unos ojos que brillaban en la oscuridad. Nunca atacaba, ni se acercaba demasiado. Solo te seguía, a una distancia prudencial, como una sombra. Te acompañaba, sí, pero lo que de verdad ponía los pelos de punta, y el texto lo recalca con una frase demoledora, era el final. Decía, desaparecía delante de ti, sin ruido, como si nunca hubiese estado ahí. Se desvanecía. ¡Qué fuerte! Simplemente, ya no estaba. Lo fascinante aquí, si conectamos las luces y el perro, es como el paisaje deja de ser un fondo, un decorado. Se convierte en un personaje. Eso es, un personaje activo, con intenciones. El silencio que observa, las luces que advierten, el perro que vigila, son personificaciones de los miedos, pero también del profundo respeto que imponía la naturaleza. Claro, no es solo que no entendieran algo. No, es que le atribuían una voluntad. Es un lenguaje simbólico increíble para interpretar el mundo. Las luces no son metano, son almas. El animal no es un perro salvaje, es un presagio. Le dan una narrativa a lo que no se puede explicar. Vale.
¿Y si el propio paisaje es un personaje que vigila? Me pregunto cómo se trasladaba ese miedo a la vida en las aldeas, a la gente. Porque ahí el texto se pone realmente oscuro, Ujú. con la historia de la maldición de los niños encapuchados. La descripción es brutal. Es un tema durísimo, sí, pero es absolutamente central para entender cómo entendían ellos el bien, el mal, el castigo. Según los testimonios que recoge el texto, existía la creencia de que en ciertas familias nacían niños con deformidades craneales, que ellos describían como en forma de capucha. Y para la comunidad no era una tragedia médica, No, claro. era una señal, un estigma, un castigo divino por algún pecado de los padres o de toda la aldea. Y de nuevo, la ciencia tiene una explicación bastante clara que el texto apunta, ¿eh? La desnutrición endémica, la falta de yodo, todo eso provocaba bocio, cretinismo, y sí, puede causar malformaciones. Un momento, pero si la explicación médica es tan clara, ¿por qué el texto insiste tanto en que la leyenda era tan poderosa? ¿La gente no veía la conexión? ¿O es que preferían la explicación sobrenatural? Es una pregunta excelente y va al corazón del asunto. No es que prefirieran la explicación sobrenatural, es que era la única que encajaba en su visión del mundo. Una visión no medicalizada. Exacto. Para ellos, el mundo funcionaba con reglas morales, espirituales. La enfermedad no era un fallo biológico, era una consecuencia de un desequilibrio moral. La maldición ofrecía un porqué. Una causa. Eso es. Daba un orden al caos, aunque fuera un orden aterrador. Era una historia con moraleja. La explicación científica, en cambio, solo ofrecía un cómo, pero no un por qué con sentido para ellos. Claro. Y si el mundo está lleno de maldiciones y fuerzas invisibles, necesitas especialistas. Y ahí es donde el texto se adentra en el universo de las brujas, curanderos y rezos. O como bien matiza el texto, de sabias y curanderas, que eran, en realidad, el único sistema de salud físico y mental al que tenían acceso, la piedra angular de la sociedad. Totalmente. El texto describe a estas mujeres como poseedoras de un conocimiento ancestral. Conocían cada planta, cada raíz, y sabían los ritos, las oraciones secretas. Que se transmitían de madres a hijas. Exacto. Y da ejemplos muy vívidos. Se hablaba de lobas que se transformaban en mujeres, de un mal de aire que sonaba a una especie de parálisis súbita. Y que solo se curaba con esas oraciones secretas. Eso es. O de cómo hacer amuletos para proteger al ganado. Y por supuesto la leyenda de las brujas que se juntaban en los tejados por la noche. Lo crucial aquí es entender el doble papel de estas figuras. No eran solo personajes de cuento, cumplían una función social indispensable. Eran las médicas, las farmacéuticas, las psicólogas. Las guías espirituales. Todo en uno. Su conocimiento era una mezcla fascinante de, por un lado, fitoterapia real, medicina tradicional que funcionaba, y por otro, un componente ritual psicológico potentísimo. A veces curaba la hierba, otras la fe en el ritual, y la mayoría de las veces las dos cosas eran inseparables. Oye, y todo esto de los miedos, las presencias, al final tenía que anclarse en sitios físicos, ¿no? El texto habla de lugares concretos que quedaban marcados. Exacto. La geografía del miedo. Las creencias se materializan en el espacio, designando lugares seguros y lugares peligrosos. Y el ejemplo más claro son las aldeas fantasmas y las casas malditas. El texto explica que muchas se abandonaron por razones económicas, pero sobre otras corrían leyendas muy específicas. Para explicar por qué nadie se atrevía a volver. Claro. Y aquí el texto cita testimonios que parecen sacados de una novela de terror. Frases como «nadie era capaz de dormir allí 2 noches seguidas», o esta otra que me parece tremenda, «la casa te llamaba por tu nombre durante la noche». Es una personificación total del espacio. La casa deja de ser un objeto, un montón de piedras, para tener voz y una voluntad maligna. Es una forma muy poderosa de encapsular el trauma que llevó a su abandono. Incluso afectaba a los animales, que se supone que tienen un instinto para estas cosas, ¿no? El texto menciona corrales donde las cabras no querían entrar. Pero a todo este imaginario, que era propio e interno, se le sumó en el siglo XX una mirada exterior que lo cambió todo. Luis Buñuel. Buñuel y su documental Tierra sin pan. Un punto de inflexión absoluto, sí. 1933. No se puede entender la imagen moderna de las Urdes sin hablar de esa película. El texto lo analiza de forma muy crítico.
Dice que la visión de Buñuel era exagerada, surrealista y provocadora, que manipuló la realidad. Hombre, claro. Pero al mismo tiempo reconoce que esa película fijó en el imaginario de toda España la idea de las Urdes como un lugar maldito, anclado en la Edad Media. Es que el caso de Buñuel es el ejemplo perfecto del poder de una narrativa externa. Él no inventó los mitos, pero los tomó, los filtró con su lente surrealista y los proyectó con una potencia mediática que no tenía precedentes. Creó una etiqueta. Maldita que es increíblemente difícil de borrar. La película atrajo una atención muy necesaria sobre la pobreza de la comarca, sí, pero lo hizo a costa de estigmatizar a su gente. Es una paradoja terrible. La obra que los visibilizó también los encerró en una jaula de folclore oscuro. Tal cual. Bueno, si recapitulamos un poco el viaje que hemos hecho con este texto, hemos pasado por paisajes que observan, luces que anuncian la muerte, perros espectrales, maldiciones familiares y casas que susurran por la noche. Casi nada. Parece un compendio de terror gótico, pero el propio texto sugiere al final que el misterio más grande de las Urdes no es ninguno de estos. Efectivamente, porque el verdadero misterio, la pregunta más profunda, es cómo una comarca tan castigada por la historia, por la pobreza, por el olvido, fue capaz de generar y mantener una cultura oral tan rica, tan compleja y tan resistente. Claro. Esos mitos, que desde fuera se veían como un síntoma de atraso, eran en realidad la prueba de una fortaleza cultural inmensa. Eran su literatura, su ciencia, su psicología. Eran su forma de narrarse a sí mismos y de sobrevivir. Esa perspectiva lo cambia todo. No es una cultura del miedo, es una cultura de la explicación. Y el texto cierra con una frase que lo resume a la perfección. Dice que hoy Las Urdes es un lugar lleno de vida, pero su pasado sigue susurrando en los montes, en las gargantas y en las noches sin luna. Y ese susurro nos deja con una última reflexión. Todas estas historias nacieron de la soledad, de la oscuridad literal, de noches sin electricidad y de esa necesidad humana de encontrar un porqué a las cosas. Esto nos lleva a una pregunta, ¿no? A ver, ¿Perros negros o qué luces errantes estamos creando para dar forma a nuestros miedos de ahora? Quizá los monstruos ya no habitan en los montes, sino en otros rincones mucho más digitales y anónimos de nuestra sociedad.